¿Y salió el mensaje de que se está grabando? Sí, señor. Listo. Bueno, veo que hay pocos participantes, 11 apenas, pero bueno, vamos a empezar en obsequio de los que se levantaron temprano a participar y no fueron a las manifestaciones. Habíamos, por favor, interrúmpame en el momento en que lo crean oportuno. Habíamos empezado en la clase anterior a ver el tema de justicia tributaria material. Les recuerdo que estamos en el curso, en el tema de principios constitucionales y que en general justicia tributaria material se identifica con el principio de capacidad económica. Eh, Habíamos empezado a introducir el tema diciendo hay una serie de límites. El primero de esos límites es sobre qué puede gravar o recaer el peso económico del tributo. Y decíamos, solo puede recaer sobre riqueza, sobre capacidad económica. Hoy vamos a avanzar en esa misma idea diciendo que no solo es capacidad económica, sino es capacidad económica mediada, modificada, matizada por lo que ha dado en llamarse capacidad contributiva. No solo es capacidad económica, que sin duda es el objeto principal, sino que es esa capacidad económica mediada, modificada eh, por algunos temas constitucionales, por algunos destinos constitucionales, lo que hace que la capacidad no sea solo económica, sino que se convierte en una capacidad de contribuir una vez que se toman en consideración esos conceptos constitucionales. Eh, en la última lección habíamos hablado de la incapacidad del sistema tributario para gravar ingresos brutos, que siempre tiene que gravar ingresos netos. Esto que está aquí, ¿verdad? Los ingresos brutos no deben ser grabados de modo directo. Pusimos el caso del impuesto a los activos, que fue declarado inconstitucional, y también aludimos al tema del impuesto de los em, el impuesto municipal, que se justifica, a pesar de ser un ingreso bruto, se justifica porque la capacidad económica no es solo los ingresos y brutos, ingresos netos, perdón, los ingresos y gastos brutos, sino también la falta de gastos que proviene de los bienes y servicios que provee el municipio. Entonces, se admite que los impuestos municipales de servicios o sobre los servicios que en Costa Rica reciben el nombre de patentes municipales, sea sobre ingresos brutos, a pesar de la afirmación que hemos hecho antes de que el principio exige que la tributación no recaiga sobre ingresos brutos, porque se entiende que a pesar de que se utiliza la denominación ingresos brutos, en el fondo se está tomando en cuenta eh, los servicios y bienes que se reciben del ente municipal. Esto no es solo un juego de palabras, tiene consecuencias. Una de esas consecuencias es que la tarifa de los tributos tiene que ser una tarifa muy pequeña sobre los ingresos brutos. Si no fuera así, pues dejaría de cumplirse con este principio. La otra cuestión que mencionábamos en la última lección es que la capacidad económica tiene que ser adecuadamente medida. Eso es lo que se llama requisito de efectividad de la capacidad económica. Tiene que existir la capacidad, tiene que ser actual, no puede ser una capacidad económica de otros años, de años anteriores, y por tanto tiene que ser objeto o capaz de ser medida esa capacidad económica. Ya casi cuando acababa la clase del miércoles pasado les comentaba que, sin embargo, medirla
de manera más... Perdón, Esteban, no había visto que levantaste la mano. Adelante, Profe, señor. muy buenos días. Quería saber más o menos sobre, pues, qué pasa, ¿verdad? En esos casos sobre la justicia material, en los que como que estos impuestos municipales, no hay una manera como de exonerar, por ejemplo, pagos durante ciertos años o, o algo por el estilo, y cuando son familias, ¿verdad? Que son de bajos recursos y pagar ese tipo de impuestos, ¿verdad? Y puede ser como parte de algo muy fuerte, ¿verdad? En sus vidas, porque pues, no sé, son personas que pueden recibir, no sé, unos 150, 100, 200 mil eh, mensuales, ¿verdad? En todo caso, no, no sé si me va a entender, porque hay municipalidades que no exoneran. Eso es como u- un tipo de moneda al aire, porque sí hay municipalidades que tienen todo ese tipo de de medio para exonerar, ¿verdad? O aunque sea para disminuir el costo, pero hay otras que no, que simplemente como que lo que hay es lo que hay, o paga, o simplemente después de tanto tiempo le empezamos un proceso, ¿verdad? Por no pagar. No sé si me va a entender. Sí, claro, sí, claro. Bueno, esa preocupación de Esteban, me parece que era que preguntaba, ¿verdad? Esa preocupación de Esteban es una preocupación que en realidad recae sobre todo el sistema tributario. Por eso decíamos que la única forma de entender que un impuesto es justo es entender que solo puede recaer sobre propiedad, renta, consumo, que son tres manifestaciones de capacidad económica. Pero además, esto que nos dice Esteban nos introduce precisamente el tema de que estamos hablando, que no solo es capacidad económica, sino capacidad económica mediada por, eh, por el programa constitucional. En primer lugar, la riqueza que tengo, la renta que tengo, tiene que dedicarse a satisfacer mis necesidades básicas. En primer lugar, tengo que tener salud, tengo que tener educación, tengo que tener alimentación, tengo que cumplir por lo menos lo más básico del programa constitucional. Solo después de satisfecho ese programa constitucional, solo después de satisfecho ese mínimo que no debería ser objeto de imposición, solo después de eso se puede el ente público comenzar a cobrar. Eso está presente, decíamos, en todos los tributos. Eh, Esteban nos hablaba del impuesto municipal. Bueno, pues en efecto, también el impuesto municipal tiene que haber un mínimo, a veces se llama mínimo imponible y a veces con más precisión se llama mínimo no imponible o mínimo no sujeto a tributación. Tiene que estar presente en los impuestos municipales sin duda alguna. ¿Cuánto es ese mínimo imponible? Pues ahí los autores no es que estén 100% de acuerdo. Por ejemplo, algunos dicen, de acuerdo con el Instituto de Estadística y Censos de Costa Rica, el mínimo de alimentación y de los otros servicios básicos, qué curioso, ese Instituto de Estudios Actuariales, perdón, estadísticos, también menciona que dentro de ese mínimo tiene que haber, por ejemplo, algo dedicado a la diversión, al esparcimiento. Bueno, ese mínimo, el instituto lo cuantifica en algo más, algo así como 500.000 colones, 502.000 colones, algo así, por persona mensual. Por tanto, podríamos decir, tiene que haber un mínimo exento que es esos 500.000 colones. ¿Qué manifestaciones tiene eso en los distintos tributos? Pues en el impuesto sobre la renta, uno clarísimo, no debería grabarse por menos de esos 500.000 colones. Esos 500.000 colones deberían estar siempre exentos. ¿Qué manifestaciones tienen el impuesto al valor agregado? Bueno,
como por la propia naturaleza del impuesto al valor agregado es un poco difícil medir masivamente consumos por 500.000 colones, lo que se hace es tener una canasta básica exenta. Eh, en tiempos más recientes, especialmente estudios provenientes de Uruguay, dicen en lugar de una canasta básica que distorsiona mucho el IVA, lo que debería haber es un subsidio del Estado, este, aproximadamente por el monto de esa canasta básica. Entonces, no por el lado del ingreso lo eximo, sino por el lado del gasto le doy un subsidio para consumo. Lo mismo podríamos decir, aunque es un poco más difícil, en materia de impuestos municipales. Eh, Sin duda, el impuesto sobre actividades económicas, que es el que preguntaba Esteban, es un impuesto que tiene que ver eh, con una actividad económica. Por tanto, si yo solo vivo en el cantón y no tengo esa capacidad, perdón, esa actividad económica, no estoy obligado a pagar el impuesto de patentes municipales. Sí estoy obligado a pagar el impuesto sobre bienes inmuebles. Ese impuesto tiene un mínimo exento. De tal manera que esa preocupación de Esteban, pues no es que se alimentó Esteban, sino que, digamos, planea sobre el tema de tributación desde hace muchos años y quizás podríamos decir, no ha habido nadie que le dé una respuesta eh, que satisfaga a todos o completamente satisfactoria. Es una aspiración más que una realidad. Y las violaciones más severas a ese requisito de capacidad contributiva son las que han sido declaradas inconstitucionales por la sala, por nuestro Tribunal Constitucional y tribunales constitucionales en el resto del mundo. Es una aspiración, más o menos tenemos las líneas generales y en general tenemos poco éxito en cumplir con ese requisito de efectividad de la capacidad económica. No sé si te respondí o más bien me enredé demasiado en la respuesta. Eh, n- no, no, profe, entonces sí, sí hay como un tipo de mínimo que se tiene que estar de como bien definido en las diversas municipales, porque pues de lo contrario no estaría acorde con los principios constitucionales y mucho menos pues con la justicia material y distributiva, creo que fue lo que mencionó, ¿verdad? Ahí nada Sí. más. Ok, excelente. Gracias. Uno de los problemas más intensamente sentidos es que la adecuada medición o la exacta medición, perdón, de la capacidad económica tiene un costo, es cara. Entonces es un problema medirla de manera muy fina porque se va lo comido por lo servido, o sea, termina siendo más caro eh, lo que se gasta en medir esa capacidad económica que lo que se recauda. Por tanto, es frecuente en los sistemas tributarios que haya presunciones. Es frecuente que haya también pruebas legales. Y con esto lo que se quiere decir es, en lugar de medir la adecuada capacidad económica de una familia de 5 personas, de las cuales una está en la escuela, otra tiene una discapacidad, hay un adulto mayor, otra tiene diabetes y entonces tiene que dedicar parte de sus ingresos a la atención de su enfermedad. O sea, medir finamente cada una de las circunstancias del grupo que contribuye puede ser muy caro. Habría que tener demasiado personal, habría que tener demasiados, este, con unos programas informáticos cuyo desarrollo termina siendo muy caro. Y entonces la ley suele tener presunciones. Un ejemplo de esas presunciones es decir, bueno, en lugar de digamos, los 500.000 que dice el Instituto de Estadística y Censos, vamos a tener un poco más, 800.000 colones, para que se cubran
esos gastos con un poquito de holgura. En general suele decirse las presunciones son válidas siempre y cuando admitan prueba en contrario, es decir, siempre y cuando no se conviertan en pruebas legales, no se conviertan en presunciones iuris et de iure, sino que siempre sean presunciones iuris tantum. En la filmina, en la última línea de la filmina, aparece lo que antes era el artículo 11, inciso A de la Ley del Impuesto General sobre las Ventas, y ya se modificó un poquito en el artículo 12 de la actual Ley del Impuesto al Valor Agregado. También esto me parece que lo habíamos comentado en la clase anterior. Decíamos, el viejo artículo 11 decía que los descuentos no forman parte de la base imponible siempre que sean usuales, generales y consten en la factura. Entonces, lo que sucedía es que, bueno, usuales es que sean usuales en la plaza. Por ejemplo, pues no sé, el Viernes Negro es usual que haya un descuento del 30%. Bueno, pues eso es usual. Está aceptado por los usos mercantiles. O es usual que los supermercados, eh, dijéramos, cuando se acerca la fecha de expiración de la mercadería, pues le pongan un descuento importante para salir de mercadería que si llega la fecha de expiración, pues ya no podrían vender o tendrían que vender con un precio mucho mayor al habitual. O sea, ¿qué es el primer requisito? Usualidad o que sea parte de las costumbres de la plaza mercantil. Generales quiere decir que se otorguen esos descuentos a todos los que están en las mismas circunstancias. Eh, no tendría sentido que yo le haga, por ejemplo, si yo tengo una pulpería, que le haga descuento a mis parientes, pero que no se lo haga a los demás vecinos de la pulpería. Usuales, generales. Y el tercer requisito, que consten en la factura. Y ahí es donde había un problema, porque ese constar en la factura era la única prueba admitida este, del descuento. Yo les comentaba en la clase anterior que se intentaron varias acciones de inconstitucionalidad, mm, y digamos la situación subyacente que se examinaba era el descuento por pronto pago. Es usual, es general, eh, y si no se reconoce, pues no se está midiendo la capacidad económica, se termina cobrando el impuesto sobre un ingreso que no se ha recibido. Pero tanto los tribunales ordinarios, los contenciosos administrativos, incluyendo Sala Primera, como el Tribunal Constitucional, la Sala Cuarta, declararon que era legítimo que se exigiera como prueba la factura. Para los que están en el medio, para los de la Cámara de Comercio, para los que emiten facturas, eso era absurdo. No era razonable el que se exigiera la factura si se podía exigir otro medio igualmente fiable para la fiscalización, que eso es lo que declara el actual artículo 12, que es que consten en, eh, ya no se llama factura, sino en el documento electrónico que sea autorizado por la administración tributaria. Y la administración tributaria no solo autoriza facturas, sino que autoriza notas de crédito, que es lo que suele emitirse cuando se otorga ese descuento por pronto pago. Resumen, antes era inconstitucional el artículo 11A de la Ley del Impuesto General sobre las Ventas, a pesar de que la Sala Constitucional dijo lo contrario, y ahora el problema de constitucionalidad ha sido adecuadamente resuelto por el artículo 12 de la actual ley del IVA. Resumen,
Se admiten las presunciones en la medida que esas presunciones sean razonables, precisamente porque es muy difícil medir al último grado de detalle la capacidad económica. Y para que la presunción sea razonable, tiene que admitir prueba en contrario. Y no pueden exigirse pruebas legales, es decir, que solo la prueba que determina la ley es la única válida para la medición de la capacidad económica. Preguntas, dudas, aclaraciones sobre este punto. Ok, Sí, buenos adelante. días. ¿Podría explicar otra vez las presunciones? No me quedó claro. Ok, tal vez voy a dar un pasito atrás. ¿Qué es una presunción? Presunción es, a partir del hecho A, tengo probado el hecho B. No mido, no pruebo el hecho B. El hecho A lo tengo probado. Pero el hecho B es consecuencia normal, lógica, del hecho A. Si pruebo A, entonces me salto la prueba de B porque B es normalmente una consecuencia ordinaria, habitual del hecho A. El ejercicio del derecho está lleno de presunciones. Ejemplo, el hijo de la viuda, nacido dentro de los 9 meses de su viudez, es hijo del difunto marido. Se presume hijo del difunto marido. Quizás esta presunción nos evita hacerle la prueba de paternidad o de ADN, y era especialmente importante antes de que hubiera pruebas de ADN. Tal vez ha perdido importancia. Se presume que una casa nueva que ha cumplido con la autorización del Colegio de Ingenieros y con los permisos municipales de construcción, que exigen facturas, perdón, exigen planos, exigen una serie de requisitos, se supone que es una casa bien construida. Si la casa es nueva, debe estar bien construida porque cumple con esos requisitos. ¿Admite prueba en contrario? Sí, sí, admite prueba en contrario. Eh, Podría ser que el acero de las varillas estuviera defectuoso, podría ser que el cemento que se utilizó no era el adecuado. Por ejemplo, me decían que cerca de las zonas marinas el cemento tiene que tener algunos aditamentos especiales para que no les afecte la sal, el viento cargado de humedad salina, no, para que no afecte el concreto. O bien que la arena que se utilice en la mezcla del concreto no puede ser arena marina, sino que tiene que ser arena de otra naturaleza. Entonces, la casa está bien, está nueva, se presume que está bien construida, pero se admite por el contrario. El ingeniero civil podría ser que hubiera obtenido su título en una universidad poco exigente. Pues sí, se admite por el contrario. El derecho está lleno de presunciones. Todas las sentencias, repito, todas las sentencias judiciales, no prueban la totalidad de los hechos, prueban los más importantes y dan por supuestos otros hechos. Después, otra afirmación que suele hacerse en torno a las presunciones es que las presunciones son un atajo lógico en el razonamiento. Uno podría decir, bueno, hay materia que no es objeto de presunción. Por ejemplo, no se puede presumir la culpabilidad.
la legislación penal expresamente tiene la presunción contraria, la presunción de inocencia. No podría llegar uno al tribunal y que el juez diga, pruébeme que usted no es narcotraficante. No hay, digamos, pruebas sobre hechos negativos. Entonces, por tanto, la presunción no puede ser tal que exija una prueba sobre hechos negativos, una prueba que la doctrina suele llamar prueba diabólica. Y el origen de esa denominación es que en la Edad Media se le exigía a las mujeres acusadas de ser brujas, pruébeme que usted no tiene contrato con el diablo. ¿Cómo se prueba eso? ¿Verdad? Se considera una violación básica a los derechos humanos, bueno, de las mujeres, pero en general, antes de que hubiera una sensibilidad como la actual sobre los derechos humanos, se consideraba una violación procesal. No puede haber, lógicamente, presunciones cuya única prueba sea una prueba sobre hechos negativos. Entonces, el derecho está lleno de saltos lógicos, de presunciones, de si A, entonces B, porque entre A y B hay un nexo lógico. ¿Me estoy explicando hasta el momento, Montserrat, o me enredé demasiado? Sí, perfecto, se entiende. Ok. Entonces, la ley del impuesto sobre la renta dice que usted tiene que medir la capacidad económica con base en medir la transacción y que la manera de medir la transacción habitualmente es la factura, la contabilidad. ¿Qué pasa si no tengo factura? Por ejemplo, ahora que tengo facturas electrónicas, cayó un rayo y se echó a perder el repositorio de facturas electrónicas. ¿Cómo lo pruebo? En la clase anterior mencionábamos algunas de esas presunciones, algunos de esos indicios. Les recuerdo, inciso, perdón, artículos 116 y 124 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. ¿Se acuerdan que incluso los leímos y fuimos poniendo ejemplos? El ingreso neto del año anterior, si la contabilidad de este año se perdió, el ingreso neto del año anterior, pues sirve de indicio para saber cuál fue el ingreso neto de este año. ¿Admite por el contrario? Sí, porque podría yo decir, bueno, es que este año hubo pandemia, el año pasado no, entonces los ingresos no deberían ser los mismos. Eh, en un hotel, me parece que les puse ese ejemplo, en un hotel en la zona central del Pacífico, un hotel para surfos, debería tener unos ingresos en promedio muy parecidos a los otros ingresos para surfos de la zona. Digamos, un hotel de 3 estrellas para surfos debería tener por habitación probablemente los mismos ingresos que otro hotel 3 estrellas para surfos de la misma zona. Entonces, cuando no se puede probar directamente la capacidad económica, se admite el uso de presunciones. La condición de constitucionalidad del uso de presunciones es que admitan prueba en contrario y que no se conviertan en pruebas legales como era la que exigía el artículo 11A de la Ley del Impuesto General sobre las Ventas. Dice Daniel que está teniendo problemas de conexión. ¿La grabación de la clase será subida luego? Sí, será subida luego. Ojalá que mejoren tus problemas, Daniel, de conexión. Insistamos en el tema de renta neta. El irrespeto a la renta neta puede llevar a grabar una riqueza que no existe. Yo les comentaba el caso de la empresa Courier de Centroamérica,
que no se admitía en la ley la deducción de gastos incurridos en el exterior, excepto que estuvieran expresamente admitidos en la ley. Y había algunos gastos, en concreto alquiler de aviones, en concreto combustible, que esta empresa de courier era el 90% de sus gastos, los adquiría fuera del territorio costarricense y por tanto, en aplicación estricta de la letra de la ley, no eran deducibles. Y esto digamos, fue desaplicado por la Administración Tributaria en consideración de que eso era inconstitucional. Eso terminaba agravando una renta bruta y por tanto una riqueza inexistente, porque los costos absorbían la totalidad de los ingresos. Esto también prohíbe invadir el mínimo exento. El mínimo exento tiene que ser respetado siempre. Y hay ejemplos, por ejemplo, la contribución a la seguridad social no tiene mínimo exento. Tiene un mínimo exento que solo aplica cuando no se supera el mínimo exento. Pero no hay mínimo exento si yo supero ese mínimo exento. Me explico. No sé cuánto es el mínimo exento de la caja, es algo así como 300,000 colones. Si yo gano menos que eso, puedo no estar obligado a cotizar en unos supuestos establecidos en la ley. En otros supuestos, si gano menos que el mínimo, me cobran la contribución a la seguridad social como si sí lo ganara. Eso pues evidentemente viola el principio de capacidad económica. Y además es un tratamiento arbitrario porque a unos contribuyentes no se les cobra y a otros sí, siendo que ambos tienen la misma capacidad económica. Eso viola el principio de igualdad. Ya mencionamos el caso del antiguo artículo 27 que gravaba las actividades cafetaleras. Hablamos de los impuestos cedulares. Les expliqué que era una cédula en el impuesto sobre la renta. Y les expliqué también en la clase anterior que hay básicamente impuestos en la ley de impuestos sobre la renta que gravan las rentas pasivas, dividendos, intereses, que tienen un monto fijo, un porcentaje fijo del 15% sobre un ingreso bruto que no tiene gastos. Y que si yo comparo las rentas pasivas, que son rentas de capital, con otras rentas más nobles, como son las rentas del trabajo, pues hay una evidente violación al principio constitucional de capacidad económica, puesto que las rentas más nobles, las del trabajo, deberían ser menos fuertemente gravadas. Y en la realidad sucede al revés. Tienen un margen una tasa marginal de hasta el 25%, mientras que la renta sobre dividendos, sobre alquileres y sobre intereses, su marginal más alto es del 15%. Sin embargo, también les mencionaba que eso es algo que impone la realidad, puesto que las rentas de capital están a distancia de un clic para ser trasladadas a otro país donde no sean tan fuertemente tasadas. Entonces, aquí hay una violación evidente del principio que, que no se ha encontrado una solución adecuada para remediar esa violación. Eh, También mencionábamos lo de los impuestos municipales, que los costos no son solo los costos por los que pago, sino también son los costos que recibo, o mejor dicho, los costos que se ven disminuidos por estar yo en una determinada zona y recibirlos de parte de la municipalidad. Mencionamos también en la última clase el impuesto a los activos,
explicamos por qué se puso de moda ese tipo de impuestos y por qué fue declarado inconstitucional por la Sala Constitucional. Pasemos ahora ya no a los límites en cuanto al objeto, sino a los límites en cuanto a la intensidad de la tributación. Dicho en otras palabras, determinado qué es la capacidad económica que voy a grabar, determinado esto es renta del trabajo, tengo que pasar a una segunda parte del examen, es que con cuánta fuerza puede intervenir el Estado detrayendo riqueza para cumplir con este principio de justicia tributaria material. Esteban ponía al principio de la clase énfasis en que tiene que haber un mínimo exento. Añadamos que ese mínimo exento... No, no, Ana Lorena, ¿querías decir algo? perdón, profesor, disculpe. Bueno, les repito que por favor interrumpan cuando se esté poniendo muy aburrida la clase o cuando hay algo que no les parezca que está suficientemente bien explicado o en el momento que ustedes quieran hacer comentarios. Bien, mínimo exento, decíamos, ese mínimo exento tiene que atender aspectos cuantitativos y cualitativos del mínimo de subsistencia de aquel que soporta la tributación. Cuantitativos, por ejemplo, lo que dice el Instituto de Estadística y Censo. Cualitativos, yo tengo a mi cargo, por ejemplo, a mis padres que tienen una discapacidad, o tengo a mi cargo la educación de mis hijos, o tengo que atender, por ejemplo, mi diabetes, entonces tengo gastos. Bueno, el mínimo exento, pues, no es solo cuantitativo, también debe tener en consideración aspectos cualitativos adicionales a los cuantitativos. En el proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa de Impuestos sobre la Renta, se añadió inicialmente, después se quitó, pero se añadió inicialmente el que yo tengo un monto adicional si tengo una discapacidad. El mínimo exento, dijéramos, es 800,000 colones. Bueno, pues tengo un monto adicional de 100,000 colones porque mi discapacidad calificada por el órgano competente me obliga a dedicar a mí mismo una parte mayor de mis ingresos. Por tanto, no debería tratarse igual al que tiene discapacidad que el que sí la tiene. Eso es por la parte de abajo, por la parte del mínimo, pero por la parte de arriba, es decir, por la parte del máximo, también se habla de un principio de no confiscatoriedad. ¿Qué quiere decir confiscatoriedad? Es que la propiedad pasa de ser privada a ser parte de propiedad pública, pasa a ser del fisco, ¿verdad? Eso quiere decir confiscatoriedad. Entonces, lo que ha llegado a decir la doctrina y también la jurisprudencia de otros países es que la tributación tiene que ser parcial, no puede ser total. No puede absorber la totalidad, y dijo el Tribunal Constitucional alemán con una frase que después han repetido los demás tribunales, tampoco puede absorber una parte sustancial de la capacidad económica. ¿Qué quiere decir parte sustancial? No puede superar el 50% de la renta o de la capacidad económica manifestada. Dicho en otras palabras, en un sistema no socialista, lo máximo que puede gravar el Estado es, iba a decir el 50%, pero debería ser el 49,9% de la riqueza manifestada. En un sistema de libre mercado o en un sistema como el costarricense que reconoce la libertad de empresa y reconoce la propiedad privada,
lo máximo que puede detraerse de propiedad privada es la mitad, o un pelito menos que la mitad. Porque si supera ese 50%, ya violaría el principio constitucional o los principios constitucionales de libertad de empresa y de propiedad privada. Mencioné que el Tribunal Constitucional español, perdón, alemán fue el primero que mencionó con esas dos palabras, no puede absorber la totalidad ni una parte sustancial de la capacidad económica. Pero después de esa intervención del Tribunal Constitucional alemán, que es de los años 60, otras cortes alrededor del mundo, en concreto la Corte Argentina, también han hecho propia esas, eh, esa orientación del Tribunal Constitucional alemán. También la Corte Constitucional costarricense, incluso con estas mismas palabras, no puede absorber la totalidad ni una parte sustancial de la capacidad económica. Ha sido reconocido en Costa Rica por la Sala Constitucional. Y aquí podríamos distinguir dos casos o dos enfoques. El examen caso por caso, es decir, tributo por tributo, y decir este tributo es constitucional o no es constitucional, ese fue el enfoque que tuvo la Sala Constitucional en el caso del impuesto a los activos. Y otro enfoque podría ser el que atiende al conjunto de, ¿qué se me pasó? Al conjunto de la tributación. En estos votos del año 94, la Sala Constitucional declaró inconstitucional el impuesto a los casinos, tomando en cuenta el efecto conjunto de las normas del impuesto a los casinos y del impuesto sobre la renta. Esto es, el examen no fue solo el impuesto del casino, sino dijo el impuesto a los casinos es inconstitucional porque cuando se suma con el impuesto sobre la renta, absorbe una parte sustancial del ingreso de los casinos. Sin embargo, la sala erró digamos, después de haber hecho ese análisis que me parece a mí que fue lúcido hace 30 años en el impuesto a los casinos, cuando se le pidió que hiciera lo mismo en el artículo 27 de la ley de impuestos de la renta en materia de producción de café, se negó a hacerlo. Eso es un error de la Sala Constitucional, que ya no tiene importancia porque el artículo 27 fue declarado inconstitucional. La otra enfoque, o el otro modo de abordar este tema es con o sin prueba contable. En el caso de los casinos, la inconstitucionalidad fue declarada a partir de una prueba contable que había emitido la empresa KPMG. Hizo la suma de los impuestos que tenía que pagar y resultaba que aquello, incluso había supuestos en los cuales terminaba pagando más que el ingreso bruto del casino. Y en otro caso, el caso del impuesto a los activos, lo hizo sin prueba contable. Simplemente consideró una empresa que tenía pérdida y que terminaba pagando el impuesto a los activos. Y dijo, pues esto es inconstitucional. Las mejores posibilidades pareciera que están con la demostración contable del efecto confiscatorio, pero dijéramos, no se exige o no se ha exigido en todos los casos. Un ejemplo algo curioso y tal vez algo morboso es cuando la Sala Constitucional consideró el impuesto de los moteles. El impuesto de los moteles digamos, partía de una realidad, que es que el que va al motel generalmente o difícilmente pide factura. El que va al motel normalmente paga en efectivo, no paga con la tarjeta de crédito.
Entonces, a la hora de fiscalizar a los moteles, pues era muy complicado basarse en la prueba contable, porque, dijéramos, en general era, en general se entiende que es algo muy difícil eh, que los moteles tuvieran esa contabilidad adecuada a la realidad de los usuarios. ¿Se entiende lo que quiero decir o no se entiende? Hello, ¿alguien me dice si está entendiendo lo que estoy diciendo o no? Sí, profe, sí, sí, sí se entiende. Gracias, Carlos. Por tanto, el legislador dijo, ante esa realidad, es muy difícil medir contablemente los servicios de los casinos. Vamos a poner un impuesto por el número de habitaciones del casino y vamos a suponer una ocupación promedio de los casinos y vamos a suponer que los costos de cada habitación por parte de los moteles son de determinado monto. Es decir, en todos los casos estaba utilizando, en todos los elementos del impuesto, estaba utilizando en realidad presunciones. Aquello fue sometido a la Sala Constitucional y la Sala Constitucional declaró sin lugar la acción de la Asociación de Moteles, diciendo que no había alternativa, no había manera de probar contablemente la realidad de los ingresos, pero que si la hubiera, la administración estaba obligada a considerarla. Esto es, si el casino podía demostrar contablemente, sin dar lugar a dudas, la realidad de sus ingresos y sus costos, entonces la presunción debía ceder frente a la prueba contable. Recuerden que estamos hablando de los límites en cuanto a la intensidad de la tributación. También los tribunales han llegado al punto a la conclusión de que no solo es una parte sustancial de la riqueza, sino que tampoco puede ser tal la tributación que termine por hacer imposible o inconveniente el desarrollo de una actividad económica. Y que tampoco debe implicar la creación implícita de un monopolio. Esto es parte de lo que se discute en este momento, en concreto con el arroz. El arroz tenía un arancel que protegía la producción nacional de arroz. La ruta del arroz del presidente Chávez básicamente eliminó ese arancel. Por tanto, permitió la importación indiscriminada de arroz de otros países. Y finalmente eso no se tradujo en un menor precio de arroz para las familias costarricenses. Básicamente es el mismo o incluso ligeramente superior. Ahí me parece que puede tener que ver los costos expresados en dólares y también el tamaño económico de la producción. Los arroceros costarricenses eran mayormente pequeños productores de arroz que le vendían a productores más grandes y por tanto el productor más grande tenía un tamaño económico de pedido, me parece que es la expresión que se utiliza, que le permitía trasladar al usuario ciertas economías de escala. Pues bien, eso se perdió con la ruta del arroz y el arroz pues está cada vez más caro. Y cada vez hay menos arroceros. Los pequeños arroceros ya no les trae cuenta vender sin ese arancel que tenía cierto elemento de proteccionismo. La discusión es tal que un juez de lo contencioso administrativo suspendió la no aplicación del arancel o la disminución del arancel como medida cautelar mientras se examina este tema.
Y como nunca llueve a gusto de todos, resulta que hay arroceros que ya habían hecho sus pedidos de Uruguay y de Argentina, que son grandes productores de arroz, con unas condiciones económicas. No va a haber arancel, se suspende la no aplicación del arancel y por tanto el buque que viene de camino va a pagar cuando toque puerto costarricense. Entonces, algunos arroceros están intentando una medida cautelar de que sí se aplique el arancel a aquellos que habían hecho el pedido y habían contratado el embarque de arroz con las condiciones que había antes de la medida cautelar. En fin, me parece una telenovela esto. Pero lo que quiero decirles es que el tributo o la exención pueden hacer imposible o pueden hacer inconveniente el desarrollo de una actividad económica e incluso hasta tal punto que lo conviertan en algo monopolístico. Eso no se vale, eso viola el principio de justicia tributaria material. El principio de justicia tributaria material, el de capacidad contributiva, no está expreso en nuestra constitución política. Está implícito, lo ha deducido la Sala Constitucional del artículo 18, todos están obligados a contribuir, del artículo 33, que exige igualdad, de los artículos que exigen libertad individual y libertad de empresa, y de los que garantizan la propiedad privada. Dicho en otras palabras, la combinación de todos esos principios constitucionales es lo que, traducido a materia tributaria, se llama principio de capacidad económica o de capacidad contributiva. Y vamos a intentar dirigir ahora nuestro enfoque, nuestra mirada sobre las relaciones de igualdad. Esto es, ¿qué exige el principio de capacidad económica a partir del artículo 33 de la Constitución política? La primera cosa que hay que decir es que ya lo habíamos iniciado en la lección anterior. El único medio de comparación, el único punto de comparación para cualquier juicio de igualdad necesariamente tiene que ser la medición de la riqueza. Necesariamente tiene que ser la medición de la capacidad contributiva. Poníamos incluso algunos ejemplos. No puede haber un impuesto diferente en relación con el género, que los hombres y las mujeres paguen diferente, porque lo único que tienen como juicio comparativo los hombres y las mujeres es su capacidad económica. Para otras materias puede ser otras distinciones, pero en materia tributaria lo único que sirve para medir si se les trata igual o desigualmente es su capacidad económica. Escogido el término de comparación, renta, propiedad, consumo, hay que tratarlos del mismo modo. El principio constitucional del artículo 33 exige que una vez que se exige el término de comparación, ser coherentes con ese término de comparación escogido y darles el mismo tratamiento a todos los que están en la misma circunstancia. El artículo 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, anterior, y esto ya está derogado, decía que cuando en el país del exterior no le concedieran crédito al contribuyente domiciliado fuera de nuestras fronteras por el impuesto pagado en Costa Rica, entonces Costa Rica le concedía una exención. Complicado es esta materia. Pongamos un ejemplo. Un estadounidense invertía en el sistema empresarial costarricense. Esto es,
compraba acciones, por ejemplo, de la cervecería. Y también compraba bonos de la cervecería. En ambos casos, el rendimiento del capital por dividendos y el rendimiento del capital por intereses, si compraba acciones le correspondía a dividendos, si compraba bonos le correspondía intereses. En ambos casos, la normativa estadounidense no le reconocía crédito por el impuesto que pagara en Costa Rica. ¿Se entiende el supuesto de lo que llevábamos dicho hasta ahora? El estadounidense invierte en la cervecería, bonos y acciones. Adelante, Alexa, creo que ibas a decir algo. Alexa. No, profesor. Ah, bueno. ¿Sí se está entendiendo lo que voy diciendo? Sí. Estadounidense invierte en bonos, invierte en acciones. Obtiene de los bonos intereses, de las acciones dividendos. Y al llevar ese dinero a Estados Unidos, la administración tributaria estadounidense no le da crédito por el impuesto que hubiera pagado en Costa Rica. Por tanto, el artículo 61 decía a los que no les den crédito en el exterior en materia de intereses, no les cobraremos el impuesto en Costa Rica. Si allá no les dan crédito, Costa Rica no cobra el impuesto. El tema es que se preveía eso para los intereses, pero no se preveía para los dividendos. Y como el término de comparación es el mismo, rendimiento del capital, pues parecería una violación al principio de igualdad el que se trate diferente los intereses respecto de los dividendos. ¿Se entendió lo que quise decir? Sí, profesor. Gracias, Ana Lorena. Bueno, sí, Ana Lorena, ¿verdad? Ese artículo ya está derogado y se derogó con un razonamiento algo curioso. ¿Por qué Costa Rica le va a dar exención derivada de que los gringos no le quieren dar crédito al impuesto pagado en Costa Rica? Le estamos regalando el impuesto a los estadounidenses. Mejor cobrémoslo aquí. Resultado, ya ese artículo 61 no existe. Entonces, ¿cuál es el término de comparación clásico? ¿Cuál es el término de comparación por excelencia para las relaciones de igualdad, para medir si se cumple o no el artículo 33? Es la capacidad económica, o mejor aún, la capacidad económica mediada por otros principios constitucionales que ha dado en llamarse capacidad contributiva. Entonces, ¿qué vamos a decir en las filminas que siguen? Bueno, el método. Vamos a decir que la capacidad económica no equivale a riqueza pura y simple, sino calificada a la luz de los principios constitucionales. Vamos a considerar cuáles principios o cuáles criterios son legítimos de discriminación y cuáles no lo son. Y vamos también a decir que hay algunos criterios que para cumplir con las normas constitucionales consagran derechos que no deben ser disminuidos. Es decir, que la medición de la capacidad económica no es solo económica, es también una valoración en términos de los demás principios constitucionales. Vamos a indicar también que esa medición de la igualdad o desigualdad se mide en función de la afectación de la riqueza a fines públicos. Es decir, la capacidad económica de la Cruz Roja puede ser muy grande, pero se la tasa o se la somete a tributación menos intensamente, concediendo la exención en virtud de que su riqueza está ya afectada a fines públicos. Es decir, vamos a examinar la constitucionalidad de los regímenes de incentivos y de los de
las relaciones de esos regímenes con la capacidad económica. Vamos a hablar también de la discriminación por el origen o por el destino de la riqueza. Y finalmente, vamos a hablar de criterios cuantitativos, en concreto de la progresividad. Vamos pues a ello. Perdón, me faltó decir, hay unos criterios de discriminación cuantitativa, es decir, de progresividad, que atienden a necesidades y otros que atienden a méritos. Vamos pues a esto. Una vez que se ha escogido el parámetro de comparación, ¿se acuerdan que hablamos de la teoría de los alemanes de las peras y las manzanas? No se vale decir, como a veces ha dicho nuestra sala constitucional, hay que tratar de modo igual a los iguales y de modo desigual a los desiguales. No se vale porque eso podría llevarnos a decir, trato igual a las manzanas porque son manzanas, pero no las trato igual a las peras porque las peras no son manzanas. La teoría de las peras y las manzanas pone de manifiesto el absurdo de simplemente decir a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales. Hay que decir en qué son desiguales. Hay que decir cuál es el término de comparación. Hay que decir el término de comparación entre las peras y las manzanas es que ambas son frutas. Hay que tratarlas como frutas. No se vale decir, como unas son peras y las otras son manzanas, las trato desigual. Como ambas son frutas, hay que tratarlas del mismo modo, porque si no habría una discriminación que no es constitucional. Entonces, una vez que se escoge el término de comparación, y el término de comparación necesariamente tiene que aludir a la capacidad económica contributiva, esto es, a alguna manifestación de riqueza, propiedad, renta, consumo. Una vez que se ha escogido el término de comparación, tengo que ser coherente con el término de comparación. Esto es la intensidad de trato, la intensidad de traer riqueza del bolsillo del contribuyente, tiene que ser proporcional a esa riqueza. O si esa riqueza es diferente, tiene que ser proporcional respecto de esa diferencia. Esto es, el que tiene riqueza A puede ser tratado diferente del que tiene riqueza B, pero no puede ser tal la diferencia de la desigualdad en el trato que implique incoherencia en B y en A. Me explico. A tiene riqueza de 10 y por tanto le cobro el 10%. B tiene riqueza de 20 y por tanto le cobro el 60%. Pues no, tiene que haber cierta proporcionalidad en la diferencia. ¿Puede haber progresividad? Sí. ¿Es deseable que le haya? Sí. Deriva esto del principio de solidaridad. Los que más tienen más para contribuir. Pero no puede ser tal que la diferencia efectiva respecto al término de comparación provoque una intensidad que no sea proporcional, una intensidad que sea desproporcional. En segundo lugar, los métodos de determinación de la base. Recuerdan ustedes que todos los tributos funcionan a partir de esta operación económica. Base por tarifa igual impuesto a pagar. La base tiene que ser adecuadamente medida. ¿Cuál es la base en el impuesto sobre las ventas? La factura, el consumo, el monto de la prestación. La cena que costó 20
por el 13% me da el impuesto a pagar. Pues bien, los métodos de determinación de la base tienen que ser consistentes con la definición del hecho generador. Tal vez un ejemplo. En el impuesto sobre los combustibles, se paga sobre cada litro de combustible. ¿Cómo se determina cada litro de combustible? Bueno, por lo que sale del plantel del ICE, perdón, del ICE no, del Recope. Y lo que ingresa en el camión repartidor de combustible. Ahora, resulta que, como ese es un impuesto que terminan pagando, bueno, los consumidores, pero dijéramos, lo pagan las gasolineras, en realidad es por por el volumen en litros que sale del camión y que se puede descargar en la gasolinera, no tanto por lo que salió del plantel del Recope, sino por lo que llega finalmente a la gasolinera. Y eso tiene que tener en cuenta dos elementos: el elemento de evaporación del combustible al trasladarlo de un lugar a otro, y lo que los gasolineros llaman la rebaba, es aquella parte del camión que no puede salir del camión, pues porque se queda en el fondo del camión repartidor. Entonces, el método de determinación de la base imponible del impuesto a los combustibles debe tomar en cuenta cuánto sale del plantel y, por unos elementos matemáticos, decir, de esos 1000 litros que salen del plantel del Recope, cuánto llegó efectivamente a la gasolinera. Debe rebajarse la rebaba y debe rebajarse la parte de evaporación. ¿Por qué? Porque si no, no se estaría grabando la adecuada capacidad económica que el derecho ha sometido a tributación. Y yendo un poquito más allá, las normas de derecho tributario procesal o formal tienen que ser consistentes con el hecho generador y con los demás elementos que influyen en la definición de la base imponible. Dicho en otras palabras, cuando le doy facultades a la administración tributaria para determinar el tributo, por ejemplo, a tributación para que determine el tributo a los combustibles, esas facultades tienen que ser adecuadas con ese hecho generador. No puedo definir hecho generador por una parte y después, con las normas de derecho tributario formal, las que le otorgan capacidades de fiscalización a la administración tributaria, que no sean coherentes con ese hecho generador. Esos principios de justicia tributaria que hemos venido viendo hasta ahora nos llevan a la pregunta de si estamos frente a un derecho fundamental. Recuerden ustedes que en derecho constitucional hay derechos que están reconocidos en la Constitución con diferente grado de protección constitucional. Algunos de esos derechos se llaman derechos fundamentales y otros pues son solo derechos constitucionales que no tienen el mismo grado de protección. Esa terminología proviene en general de la Constitución española. Recuerden, estoy seguro que lo habrán visto en su curso de Derecho Constitucional. En España, los primeros capítulos de la Constitución tienen derechos fundamentales. Son derechos de mayor grado de protección. Por ejemplo, son los únicos sujetos de recurso de amparo. Mientras que otros derechos constitucionales no son tan básicos, no se llaman fundamentales, no son fundamento del resto de los derechos constitucionales. Por tanto, en la legislación española y en la doctrina española, cabe la pregunta de si el derecho de igualdad o el derecho a contribuir según la capacidad económica es un derecho fundamental o es nada más un derecho constitucional.
alguna doctrina, por ejemplo, el profesor Herrera Molina, entonces profesor de la Complutense de Madrid y hoy profesor de la Universidad Nacional Estatal a Distancia Española, ha llegado a decir sí, es un derecho fundamental. Es un derecho que aunque no está reconocido en los primeros capítulos de la ley, ni siquiera de la ley constitucional española, ni siquiera en los siguientes capítulos, sin embargo, es parte de los derechos fundamentales españoles porque es la combinación de varios principios que están en los primeros capítulos de la Constitución española. Es decir, dice Pedro Herrera Molina, es el derecho a contribuir según la capacidad económica, es un derecho fundamental que tiene algunos elementos que no pueden ser disminuidos, entre ellos como criterio de reparto de las cargas públicas, lo que en nuestra Constitución es el artículo 18 de nuestra Constitución. Hay un contenido esencial que no puede ser atenuado o disminuido. Herrera Molina lo identifica con el mínimo exento. Y sin embargo, superado el mínimo exento, hay un contenido del derecho a contribuir según la capacidad económica que sí puede ceder siempre que se supere el control de proporcionalidad. A ver si soy capaz de explicarlo. El derecho a la intimidad es un derecho constitucional. El derecho a contribuir según la capacidad económica es otro derecho constitucional. El contenido esencial de ambos derechos constitucionales no puede, el núcleo duro no puede ceder aun cuando entre en conflicto con otro principio constitucional. Evidentemente, el derecho a la privacidad cede en la adecuada medición de la capacidad económica porque se le permite a la administración tributaria, dijéramos, disminuir la intimidad diciendo, bueno, usted proporcióneme una declaración, proporcióneme contabilidad, proporcióneme los contratos, permítame fiscalizar, y la fiscalización sin duda es una intervención en el derecho a la privacidad. Entonces, el control de proporcionalidad para determinar si aquello es constitucional o no, tiene básicamente una triple prueba. En primer lugar, la idoneidad de la medida para alcanzar la finalidad. ¿En qué medida es idóneo concederle a la tributación las potestades de fiscalización que implican una disminución al derecho a la privacidad? Pues sí, es idóneo. Si no se utiliza esas potestades, mm, no se cumpliría con el derecho a contribuir según la capacidad económica. En segundo lugar, o sea, no solo es idóneo, sino que en segundo lugar tiene que ser necesario el sacrificio de ese derecho constitucional que se sacrifica. Y en tercer lugar, los bienes jurídicos en juego, por ambos principios, tienen que ponderarse, es decir, el derecho a la intimidad no puede ser tal que se termine violando absolutamente el núcleo duro. No hay un principio constitucional mayor que el otro, ambos son principios constitucionales, ambos son principios fundamentales. La fundamentalidad, por decirlo de alguna manera, consiste en que el núcleo más duro, el núcleo del derecho no puede ser atenuado, pero sí la periferia del derecho. Me explico tal vez con un ejemplo de la jurisprudencia argentina.
Un cirujano plástico tenía la administración tributaria la sospecha de que no estaba tributando correctamente en el impuesto sobre la renta. Por tanto, le piden en primer lugar las facturas, y las facturas dicen tratamiento de cirugía plástica, en unos casos $1,000, en otros casos $5,000, en otros casos $50,000. Bueno, pero explíqueme por qué en unos casos su factura dice 1,000 y en otros dice 50,000. El cirujano plástico explica, bueno, es porque son tratamientos diferentes. Hay tratamientos más caros y hay tratamientos menos caros. Bueno, pues deme, dice la administración tributaria, los expedientes de cada uno de sus pacientes para que yo, administración tributaria, pueda verificar qué tan razonable es que usted en algunos casos cobre 1,000 y en otros casos cobre 50. Y el cirujano plástico dijo, no, yo no te puedo dar los expedientes de mis pacientes porque violaría el derecho a la intimidad de mis pacientes, que yo estoy obligado por las normas del Colegio de Médicos a preservar. Dicho en otras palabras, tu potestad no es suficiente para que yo viole un principio constitucional, que es el principio de protección a la intimidad de mis pacientes. Bueno, pues aquel conflicto llegó a la Corte Suprema Argentina y la Corte Suprema dijo, tiene razón el médico, en el conflicto entre los medios para asegurar el derecho a contribuir según la capacidad económica, cuya consecuencia formal o procesal es la potestad de la administración tributaria de exigir facturas, no, esa intensidad, o mejor dicho, esa facultad no puede ser tan intensa que termine violando el derecho a la intimidad de los pacientes, que es lo que sucedería en el caso de que se les proporcione los expedientes médicos. Es decir, en el triple examen, la medida era idónea, sí era idónea. Era necesaria, pues hasta cierto punto sí. La Administración Tributaria Argentina no podía determinar sin ese elemento la verdadera capacidad contributiva del médico, pero no superaba la tercera de las pruebas, que es la ponderación de bienes jurídicos, que se terminaba violando el núcleo duro del derecho a la intimidad. Por tanto, cuando decimos que el derecho a contribuir según la capacidad económica es un derecho fundamental, lo que estamos diciendo es que puede entrar en colisión con otros derechos, pero como ambos son fundamentales, el núcleo duro de ambos derechos constitucionales no puede ser disminuido, no puede ser violado por otro derecho constitucional. ¿Se entendió lo que quise decir hasta aquí? ¿Se entiende la triple prueba de las desviaciones? Adelante, Monserrat. Nada más como para tal vez poner otras palabras para ver si lo entendí. Básicamente establece que no puede, por decirlo así, eliminar por completo el otro derecho. Que Así igual con el es. de la propiedad lo disminuye, o no sé si es la palabra correcta, pero digamos, sí lo disminuye en el sentido que pues literalmente está tomando de las personas, bueno, de su propiedad privada, pero no le quita todo porque tenemos este límite del 49,99. Entonces, Sí, digamos, es eso, ¿verdad? Que no puede eliminarlo por completo, pero sí puede disminuirlo. así es. Perfecta la Ok, explicación. gracias. Te vamos a nombrar profesora de Derecho Tributario. Entonces, recuerden la triple prueba. Tiene que ser idónea la invasión del otro derecho. Tiene que ser necesaria
y tiene que haber un examen de ponderación entre los derechos concernidos. Y ese examen de ponderación debe respetar el núcleo duro de los dos derechos. No puede ceder un derecho de tal manera que termine siendo inexistente. ¿Qué está, qué se ha discutido en esta materia? Una que siempre se discute es el tema de practicabilidad administrativa. Si yo mido la capacidad económica de modo tan fino, termina siendo tan caro y termina siendo impráctico. Por tanto, se admite un cierto sacrificio del principio de capacidad económica por practicabilidad administrativa. Esa expresión, practicabilidad administrativa, no es un flatus vocis, unas palabras que se lleva el viento o palabras simplemente expresadas que justifiquen cualquier violación a un principio constitucional. Por ejemplo, quienes propusieron que el 1% de los viáticos fuera el máximo deducible en el impuesto sobre la renta, decían, en lugar de deducir los viáticos según las facturas, que eso es muy difícil de fiscalizar, viáticos son los gastos de viaje. Es muy difícil de fiscalizar, es caro, es largo, es tedioso fiscalizarlo. Pongamos un porcentaje fijo de deducibilidad que era el 1% de los gastos de viaje. Esa norma, que es el inciso, ya se me olvida qué inciso es, pero me parece que era el inciso M del artículo 8 de la ley del impuesto sobre la renta, fue declarado inconstitucional. Y fue declarado inconstitucional porque el 1% de los gastos, perdón, el 1% de los ingresos como gasto máximo de viáticos, quizás era excesivo para una empresa industrial. Muy difícilmente una empresa industrial iba a llegar al 1% de sus ingresos en viáticos. Mientras que era demasiado corto para una empresa de distribución. Digamos, una empresa como Constenla, que no produce, sino que simplemente distribuye, que tiene camioncitos que van por todo el país, llevándole a todas las pulperías del país arroz, frijoles, productos de higiene, desodorantes, pasta de dientes, eh, productos de consumo. Sus viáticos eran muy altos porque tenía que pagar el viaje del camioncito, el salario del chofer, el almuerzo del chofer, o sea, comida, hoteles, gasolina. Y ese 1% era demasiado poco para una empresa de distribución. Me parece haber visto que para esas empresas de distribución los gastos de viáticos suelen rondar el 40% del total de sus ingresos. Entonces, ¿por qué era inconstitucional ese 1%? Porque trataba de manera igual a quienes eran desiguales sin una adecuada justificación. A la empresa industrial, el 1% sobrepasaba sus necesidades, mientras que para la empresa de distribución el 1% se quedaba tremendamente corto respecto de sus necesidades. Entonces, la practicabilidad administrativa es un atajo, se permite, se puede utilizar, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Ese 1% finalmente es una presunción. En otros países existe lo que se ya ha dado en llamar normas de equidad. Esto tiene que ver sobre todo con una materia que no hemos visto, que es los temas de progresividad.
y lo que los matemáticos llaman error de salto. Si yo tengo una escala de tarifas que va del 5, 10, 15, 20, 25%, podría suceder, eso es lo que se llama error de salto, que si yo aumento un colón, pase del 20 al 25% de contribución. Por un colón, estoy en el 20, un colón más, estoy en el 25. Ese llamado error de salto es un gran incentivo para dos cosas: para que el contribuyente declare un colón menos y para que la administración rebusque para ver si obtiene ese colón adicional que le haga subir en la escala, que pase del 20 al 25% de contribución. Entonces, algunos países, me parece que son los italianos, pero puede ser que sean los alemanes, han introducido normas de equidad cuando en el salto de un tramo a otro el impuesto resultante sea mayor que lo que causa el salto, el impuesto se reducirá al salto. Es decir, ese colón, si se demuestra matemáticamente que produce un incremento en el impuesto superior al colón, entonces el impuesto se reduce a ese colón. Esas son normas de equidad. No son las únicas normas de equidad, pero ese tipo de normas son necesarias para respetar el principio de capacidad económica. Bien, son las 8:30. Vamos a hacer un descanso de, si les parece, de 15 minutos. Regresamos en 15 minutos. Voy a parar el vídeo y regresamos después. Y voy a parar también la grabación.